casi siempre tiene lo que está en los medios, ¿no? Generalmente, por ejemplo, de la relación entre el sistema político de Venezuela, lo que se ha llamado el socialismo del siglo XXI. En cuanto a Rusia, sabemos de lo de la Rusia socialista, que fue las políticas que se aplicaban allá a favor pues, del pueblo. Una cumbre que hubo aquí en Panamá, donde vino el presidente de Venezuela, habló ciertas cosas que de verdad que eran como incoherentes, que no coordinaban con las cosas que están pasando en Venezuela, o sea, se lavaba las manos. Las dos hacen parte como del comunismo, ¿no? Su principal política es el comunismo, y de Venezuela te puedo decir que, por lo que he leído y he visto, que está en una gran crisis económica. Y pues otra cosa en común que tienen pues es que los dos tienen ideales socialistas. Bienvenidos a Venezuela y Rusia en la mira, una coproducción de Telesur y RT. Kapuscinski, uno de los más grandes periodistas del siglo XX e inicios del siglo XXI, decía que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Pero, ¿quién nos engaña? ¿Quién nos manipula? ¿Por qué? ¿Con qué interés? ¿Cómo ocultan o tergiversan la información? ¿Cuál ha sido su papel en tiempos de conflicto? ¿Son medios para la paz o medios para la guerra? Desde los estudios de RT en Moscú nos acompaña nuestro colega Javier Rodríguez Carrasco. Hola Javier, adelántanos algunas de las aristas de tu análisis sobre esta guerra de cuarta generación en cuya mira también está RT y Telesur. Saludos compañeros, un placer estar de nuevo colaborando juntos en esta segunda edición de Venezuela y Rusia en la mira. En concreto, para nosotros, para RT, el tema que tratamos en esta ocasión es muy interesante y nos afecta de forma directa. Vamos a analizar por qué a esta cadena se nos ha comparado con grupos terroristas como por ejemplo Boko Haram o el Estado Islámico, por qué se incide en que mis compañeros, los corresponsales, los trabajadores de esta casa tienen enterrada su carrera por trabajar, y a través de entrevistas y mostrando declaraciones de algunos políticos occidentales y conglomerados mediáticos, vamos a enseñar sus contradicciones y la violencia que existe en esas acusaciones infundadas contra RT. Será solo en algunos minutos, os espero. Muchísimas gracias, Javier. Esperaremos ese momento. Son acusaciones y amenazas que también ha sufrido Telesur desde su creación. Solo basta recordar que en el año 2005 el congresista estadounidense Connie Mack dijo que Telesur era una cadena terrorista y que había que actuar contra ella. Hace apenas unos meses, el pasado 12 de febrero de 2015, se develó un plan de golpe de Estado para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder, y el cual pretendía bombardear distintos puntos de la ciudad capital, entre ellos el Palacio de Gobierno y esta cadena multiestatal Telesur, amenazando la vida de más de 800 personas que trabajan en este lugar. Pero antes de abordar estas serias amenazas, los invitamos a conocer lo que dicen sobre Venezuela y sobre Rusia, para luego entender quiénes dicen qué. Los medios y los políticos estadounidenses se muestran cómplices cuando se trata de crear matices que quieren imponer en la opinión internacional. A través de las noticias publicadas, un ciudadano cualquiera verá como, por ejemplo, el senador republicano Marco Rubio afirma que son reales las supuestas represiones y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno venezolano. El Ministerio del Interior de Venezuela autorizó a francotiradores para que viajar al estado Táchira para que dispararan a los manifestantes. Unas pruebas que hubieran sido contundentes si no fueran de una época anterior y tomadas en ocasiones bien diferentes. Esos francotiradores en efecto son guardias del Palacio de Miraflores, y las instantáneas fueron realizadas en Caracas por un reportero de la agencia AFP en noviembre de 2013 y no causaron ninguna víctima. Además, en varios periódicos internacionales y en redes sociales fueron publicadas imágenes de las revueltas en Egipto, Siria o Chile, presentadas como si tuvieran lugar en Venezuela. Datos imprecisos, manipulaciones y falsedades sirvieron de buen pretexto para introducir múltiples sanciones contra la República Bolivariana. Y esa injerencia sin fundamento provocó la ira de las autoridades venezolanas. Repudio, rechazo, detesto la injerencia de estos sectores de ultraderecha de los Estados Unidos en los asuntos internos de la patria de
Bolívar. El secretario de Estado norteamericano John Kerry denunció ciertas restricciones al acceso a Internet y el cierre de algunos sitios web por parte de Caracas durante las protestas, algo que el gobierno venezolano rechazó rotundamente, al igual que la población. Tanto chavistas como opositores desmintieron tal bloqueo. Mientras, en torno a Rusia se concibe un escenario parecido. Muchos políticos estadounidenses y el propio John Kerry afirman estar seguros de la presencia de las tropas rusas en Ucrania. Como prueba remiten a las redes sociales. Las redes sociales están llenas de comentarios y a menudo con fotos de los soldados rusos que regresan a su patria muertos y como mienten a sus padres cuando dicen que sus hijos perdieron la vida en un accidente. Y como ocurrió con Venezuela, en el Congreso estadounidense también recurrieron a las fotos falsas, ahora contra Rusia. Presentando el proyecto de ley que habría de permitir a Estados Unidos enviar armas letales a Ucrania, el republicano James Inhofe enseñó fotografías tomadas durante el conflicto en Osetia del Sur en 2008 para demostrar la presencia de tanques rusos en Ucrania. Luego reconoció su error, pero como en ocasiones anteriores, el desmentido no alcanza el efecto de la primera impresión. Ahora veamos cuáles son los principales conglomerados mediáticos, aquellos que controlan todos los contenidos informativos y de entretenimiento que consumimos a diario. Vamos a comenzar por el grupo Disney, que controla centenares de reconocidas empresas de comunicación y entretenimiento, entre ellas ABC, ESPN, los canales Disney, Walt Disney Studios, Marvel Entertainment y Pixar. También está Time Warner, que posee otras cientos de televisoras, estudios cinematográficos y los canales CNN, que demonizan a los gobiernos que no sirven a los intereses de Estados Unidos, como Rusia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Argentina. Y en Europa está el grupo Vocento de España, que además de radios, televisoras, tiene al diario ABC, el mismo diario que ha publicado diversas mentiras sobre Venezuela, como involucrar sin pruebas al presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, con casos de narcotráfico, una denuncia que fue desestimada por la propia Casa Blanca. Además, este periódico también divulgó imágenes de represión en otros países para decir que era el gobierno de Nicolás Maduro el que reprimía a manifestantes pacíficos. Sus anunciantes, ¿quiénes son? BBVA, Caja Madrid, Santander y Telefónica. Seguimos repasando. Vemos ahora el grupo Prisa. Está presente en 22 países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Son dueños del diario El País y la cadena de radio que tiene unas 1.250 emisoras en España, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile. Posee unos 150 canales de televisión entre cable y señal abierta. Además, son dueños de editoriales como Santillana, Alfaguara y Taurus. Y tiene vínculos con la televisora Radiópolis en México, Garafulic en Bolivia, Vivendi en Estados Unidos, con el grupo Clarín en Argentina. Sus principales patrocinadores y anunciantes son el Corte Inglés, Iberia, Caja Madrid, Endesa, BBVA y el grupo Santander. En México, las comunicaciones las maneja el conglomerado de Televisa de la familia Azcárraga y el grupo Slim, el segundo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, el dueño de la compañía Telmex, Teléfonos de México. Y en el sur de América Latina y también muy ligado al grupo Prisa está el grupo Clarín de la adinerada familia Herrera de Noble y cuyo director es Héctor Magneto. Tienen el diario de mayor circulación, que es el diario El Clarín, los canales de televisión Canal 13 y Todo Noticias, operadoras de televisión por cable y empresas editoriales. Además de estas emisoras, productoras de televisión, proveedores de internet y dueños de Papel Prensa, que es la productora de papel más importante de ese país suramericano, que adquirieron gracias a la ayuda de la dictadura cívico-militar y, según se les acusa, a cambio de silenciar los crímenes cometidos por dicha dictadura. Hoy son los principales opositores y agitadores contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Y sobre este tema tiene mucho que decirnos el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, a quien le damos la bienvenida a nuestro espacio. Señor Víctor Hugo, ellos se venden como prensa libre, defensores de la libertad de expresión e incluso la mayoría de estos diarios están agrupados en la Sociedad Interamericana de Prensa, principales críticos de los gobiernos progresistas. ¿Realmente quiénes son y qué defienden?
Es un acto de profundo cinismo el de los medios de comunicación dominantes, como les decimos aquí, de América Latina, con prolongación hacia los Estados Unidos, y también con alguna participación particularmente de los diarios de España, de los medios en general. Son la Sociedad Interamericana de Prensa los dueños de las emisoras y naturalmente tienen una gran participación en ese entramado neoliberal que durante siglos ha dominado nuestra América Latina hasta convertirla en la región más injusta y más desigual del mundo. Señor Víctor Hugo, ¿y por qué unos gobiernos siempre están en tapa, en titulares, y de otros ni siquiera se habla? ¿Cuál es el criterio que ellos utilizan para seleccionar de cuál gobierno se habla y de cuál no? Es todo un plan. Ellos, a través de estigmatizaciones de determinados países, inciden en los propios. En la Argentina se llegó al extremo de que el diario más importante, el diario Clarín, publicó que el asesinato de Nisman, como ellos dicen, para quien les habla se trató de un suicidio y no tengo ninguna duda al respecto. Pero como ellos lo querían convertir en un crimen de Estado para sacar ventajas en un año electoral, son capaces de utilizar hasta una muerte en ese sentido, dijeron en el principal diario de la Argentina, de Buenos Aires, en el diario Clarín, que el asesinato de Nisman había sido cometido por un comando venezolano-iraní entrenado en Cuba. Lo único que le faltaba era adjudicar también la presencia de capitales soviéticos de la vieja época. Son capaces de cualquier mentira, no tiene ningún problema la derecha en convivir con la mentira. Por el contrario, el conflicto lo tienen con la verdad. Ahora, la mayoría de estos conglomerados mediáticos tienen importantes alianzas publicitarias con bancos, grupos empresariales e instituciones afines. ¿Cómo afecta esto la credibilidad, la independencia de estos medios? No los afecta demasiado porque la gente no consigue saberlo, porque son ellos mismos los que tienen la voz cantante en cada uno de los países. Los medios españoles que han atacado duramente a los países progresistas de América Latina, todos están referidos a intereses que tenían que ver con Repsol, con la banca, lo cual los hace absolutamente poco creíbles. No hay manera de confiar en la información, en la calidad de información que ellos han dado. Existen libros, Prensa Canalla y tantos otros que hablan muy concreta y claramente de cómo han sido esas participaciones.